Este es nuestro webinar número 150. Muchas gracias por estos 3 años. Gracias a nuestros 121 ponentes diferentes. Muchas gracias a nuestros más de 28,000 suscriptores. Gracias al Dr. Guillermo y nuestros otros moderadores. Pero sobre todo, muchas gracias a ti que nos acompañas el día de hoy. Esperamos nos sigas acompañando por 150 webinars más. Médica Campestre les da la bienvenida. El día de hoy nos acompaña como moderador el Dr. Guillermo Ramírez Núñez, director médico del Hospital Médica Campestre. El Dr. Ramírez es médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School, una maestría en administración de hospitales y servicios de salud por la Universidad Cuauhtémoc, y un doctorado en administración por la Universidad IEXPRO. Les damos la más cordial bienvenida. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos de manteles largos, estamos en el capítulo 150 de la serie Salud y Felicidad. Y pues el día de hoy justamente conmemoramos estos 3 años de estar con ustedes cada 8 días. El origen de este proyecto surgió justamente con la pandemia, para mantenernos informados, para mantener a los especialistas siempre al pendiente de sus pacientes y sobre todo de toda la comunidad, no solamente de León, de Guanajuato, sino de todo el país, e incluso hemos llegado a otros países, tanto en América Latina y en otras partes del mundo. Y para nosotros es un gusto continuar con todos ustedes el día de hoy. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar y cómo tratarlas. Y para ello pues vamos a traer justamente a un especialista en hernias, que es el doctor Daniel Suárez Flores. El doctor Daniel Suárez es médico egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y tiene un posgrado en cirugía en la Universidad de Guanajuato y en el Centro Médico de Alta Especialidad de León. Es médico adscrito al Centro de Especialidades de Médica Campestre y fue fundador de la Asociación Mexicana de Hernias, fundador de la Asociación Canadiense de Hernias, es miembro de la Sociedad Mexicana de Hernias, es miembro de la Sociedad Americana de Hernias y miembro de la Sociedad Canadiense de Hernias. Además, también es revisor de la Revista Europea de Hernias y editor de la revista The General Surgeon. Doctor, qué gusto tenerlo con nosotros. Un tema muy interesante y sobre todo alguien como usted de mucha experiencia en el tema de las hernias. Tenemos muchas dudas, cómo se presentan las hernias, cómo tratarlas, pero sobre todo queremos escucharlo, doctor. Muchas gracias y bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Memo. Es un placer estar aquí con ustedes. Baste decirlo, en su 150 webinar, un proyecto que nació debido a la pandemia y que afortunadamente ha ido creciendo. Te comentaba que muchos pacientes, muchos amigos me han estado comentando, se ve que tiene muy buena difusión este webinar y con muy buenas referencias. Y para mí es un placer. Ya más de 15 años estar como médico en el staff de Médica Campestre, la verdad es un placer. He crecido y he evolucionado aquí en Médica Campestre y le agradezco mucho a Médica Campestre, a ti, por esta invitación. Y bueno, a tomar una de los temas que más me gustan, ya también más de 20 años con experiencia en esto de las hernias. Vamos a hablar de qué son las hernias y cómo tratarlas. Realmente es un padecimiento muy frecuente que a veces puede pasar poco desapercibido porque las molestias pueden ser realmente muy leves y estas ir cada vez incrementándose hasta provocar alguna complicación seria, como vamos a ver. Entonces es importante que estemos al tanto, conocer bien nuestro cuerpo, saber identificar cuando hay algo malo y sobre todo acudir con un médico especialista o un médico general que los pueda orientar para llevar a buen puerto su tratamiento. Ok, vamos a hablar un poquito de historia. Realmente las hernias en la literatura, las primeras referencias, se basan en una publicación que es el Papiro de Ebers, en la 18ª dinastía egipcia. Amenofis I en 1536 a.C. Escribió una serie de papiros
en los cuales hablan sobre la vida y la salud y la enfermedad. Hay que recordar que los egipcios pues realmente no tenían libros de medicina tal cual, sino describían ciertas situaciones que le podían aquejar a los egipcios y que en estos papiros describen un abultamiento en un paciente, específicamente y más frecuentemente en la región umbilical. Ellos en esa época no la describen como hernia, no le ponen el nombre de hernia, simplemente describen un abultamiento a nivel de la cicatriz umbilical. Ya más adelante, pues en la Biblia se refiere a un abultamiento en la región inguinal y le llaman un arus, que posteriormente fuera denominada como hernia. Y la relacionan con algunas otras situaciones como un ectopia testicular. Esto quiere decir que el testículo estaba fuera de su lugar. Y esto es debido a que pues, el abultamiento que producía esta hernia modificaba la anatomía y por eso la denominación. Después de esto, no es sino hasta prácticamente la Edad Media en que empiezan algunas escuelas de medicina de Europa Central a describir ya precisamente lo que es la hernia. Y comienzan a denominar la evolución del tratamiento. En la historia, el tratamiento inicial de una hernia era cercenarla completamente, tuviera lo que tuviera. Vamos a ver un poquito más adelante, lo voy a volver a recordar para que entiendan, pero era cercenar completamente el saco herniario y dejarlo abierto. Ya hasta más o menos 1890 es cuando empiezan los tratamientos ya con las escuelas, sobre todo londinenses de medicina, el tratamiento ya más específico, ya orientado anatómicamente, ya identificado realmente qué es el problema y con un tratamiento ya más especializado. Y no es sino hasta mediados de los 50 del siglo pasado, 1950, 1960, que el desarrollo de algunos materiales y de algunas suturas es que se empieza a dar realmente un boom en el desarrollo del tratamiento de la hernia. Como vamos a ver más adelante, la base del tratamiento actual está referido a la colocación de las mallas, como vamos a ver más adelante. Pero bueno, vamos a ver qué es una hernia. Una hernia es un defecto aponeurótico. ¿Y qué es aponeurótico? La cavidad abdominal es una caja cerrada. Arriba está dada por el diafragma, abajo por el piso pélvico, atrás por la columna, y de ahí emergen huesos, músculos y tendones que se juntan en la parte anterior del abdomen. Esa caja es realmente lo que es la aponeurosis. La aponeurosis es una terminación del músculo con el cual se fija a los huesos o a los tendones. Y esas deben estar completamente fijas y tienen una resistencia muy importante. Y un agujero en esa capa o en esa caja es realmente una hernia. Esto puede ser congénito o adquirido. Esto quiere decir que puede ser desde el nacimiento o a través de la vida del paciente. Puede ser presentación aguda o crónica. ¿Esto a qué se refiere? Que puede ser rápida la presentación o a través de más de 2 o 3 meses de evolución. Este defecto aponeurótico lo que permite es el paso del contenido dentro del abdomen hacia afuera, produciendo un abultamiento o un tumor, como decimos los médicos. Los médicos a cualquier bolita, sea benigna, maligna, le denominamos de primera intención tumor. Y esto no quiere decir que sea igual a malignidad, simplemente es un tumor. Este defecto aponeurótico congénito adquirido permite la formación de un saco herniario, que es precisamente la bolita que aparece, por donde protruye un contenido abdominal que se puede complicar, como vamos a ver más adelante. Una hernia es un agujero, entonces, en la pared abdominal, como vemos en la imagen. Y como vemos en el pequeño circulito, ahí estamos viendo como un agujero y por ahí protruye un asa de intestino. A eso se refiere la hernia. Su origen puede ser del nacimiento o en la edad adulta. Entonces, como les voy a enseñar aquí en la imagen,
Este es el abdomen donde tiene un agujerito y al hacer esfuerzo protruye un saquito. Dentro de ese saquito puede haber contenido abdominal, que de hecho puede ser una grasita que cubre el intestino que se llama epiplón o el intestino o incluso en algunas situaciones hasta otros órganos. Cuando ustedes reposan o descansan, entonces al relajar la musculatura, el saquito se regresa a su lugar y entonces ustedes no perciben nada. Es muy frecuente que al meterse a bañar y estar viendo hacia abajo, al estarse aseando, a veces empiecen a percibir este globito, pero se relajan y descansan y desaparece. Entonces, el problema no es tanto el saquito, sino es el agujerito. Ese es una hernia y ese está dado en la pared abdominal. Entonces, ¿en qué lugares de la pared abdominal se puede presentar una hernia? Los lugares más frecuentes de aparición es, como vemos ahí en la imagen, es un abdomen un dibujo de un abdomen de un paciente. Hay varios lugares interesantes. Ahí podemos localizar al ombligo o la cicatriz umbilical, que es uno de los lugares donde más frecuente aparecen las hernias. En los niños recién nacidos, un gran porcentaje pueden nacer con esa hernia. En los niños es un poco diferente el tratamiento, como vamos a ver más adelante, pero en los niños es muy frecuente que se les bote el ombligo, como comúnmente se dice, y es una hernia. Puede persistir en la edad adulta o puede aparecer en la edad adulta, a pesar de que en la infancia no lo tuviera. Arriba del ombligo hay otra presentación de una hernia que se llama epigástrica, porque epi es arriba de la cicatriz umbilical. Otros dos lugares muy frecuentes de aparición de una hernia es la región inguinal, exactamente entre la relación que existe entre el abdomen y el muslo. Ahí hay la aparición de una bolita que puede referir una hernia. En ese sitio pueden aparecer tres tipos de hernia, cuatro tipos: directa, indirecta, femoral y crural. Si ven en la imagen, en esta imagen del lado izquierdo, dice femoral, es un poquito más abajo. Esa es una presentación también en la región inguinal, pero más predominantemente en mujeres. Hay otros lugares, como vemos aquí un poquito más abajo y a la derecha del ombligo, en la región baja del abdomen, donde también se puede presentar una hernia, y esa hernia se le llama despiégel o la línea semilunar. Es también frecuente y con síntomas un poquito menos importantes que se pueden manifestar, pero hay que estar al pendiente de eso. Y existe también otro tipo de hernias, que son las referidas a lugares donde previamente se hizo una cirugía y ahí empieza a aparecer ese globito, empieza a provocar molestias. Esas hernias se llaman incisionales porque están en una incisión previa. Las hernias tienen un origen congénito, como vamos a ver más adelante, ya está bien estudiado cuál es el problema de los tejidos para aparición de esta hernia, pero deben relacionarse con alguna otra actividad o algún otro evento que hagan que se manifiesten. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, hay familias que pueden tener hernias porque tienen un defecto en una proteína que se llama colágeno. Pero no todos los hijos o la descendencia va a tener hernias. Tiene que haber otros factores que coadyuven a la presentación. ¿Cuáles son esos factores? Pues puede ser grandes esfuerzos, el subir de peso es otro factor, el fumar. El fumar es un factor importante en la aparición de las hernias, sobre todo a nivel inguinal, porque la hipoxia que produce o la baja de oxígeno que produce estar fumando, con la disminución de oxígeno circulando en el organismo, puede traer alteraciones todavía más importantes en relación a la colágena. Los embarazos frecuentes con productos muy grandes, mayores de 3 kilos, pueden propiciar la formación de hernias principalmente en el ombligo. Las cirugías previas de cualquier tipo abdominal
pueden producir hernias, especialmente si fueron cirugías de urgencia o si fueron cirugías complicadas. Mayormente si el paciente tiene un peso sobre el que debería ser el ideal para esa persona. Y sobre todo, situaciones que produzcan aumento de la presión intraabdominal, como el caballero que estamos viendo ahí tratando de levantar unas pesas. Algunas actividades que propician que esté levantando peso, peso, peso. Si no puede tomar las medidas necesarias, puede provocarle una hernia. A final de cuentas, el nacimiento de una hernia, existe la evidencia que la formación depende en parte del metabolismo anormal del tejido conectivo, y la base de ese tejido conectivo precisamente es la colágena, aunado a algunos factores de riesgo. En esta imagen es muy bonita porque podemos ver el músculo, ¿sí?, con su aponeurosis. Esta hacia acá afuera es la piel, este es el tejido celular subcutáneo, y el intestino, esta es una imagen vista de lado del abdomen, en donde el intestino no debería estar saliendo a través de este orificio que está provocado en estos dos músculos. Esto es la hernia. Este defecto, este agujero es precisamente la hernia. Y por ahí protruye un saquito, como un globito, con un cuellito más pequeñito que la parte externa, por donde protruye el intestino. Esto es lo peligroso de las hernias. En un inicio puede no dar síntomas y pasar desapercibido. Puede ser que el paciente lo único que siente es una bolita muy discreta, sin ninguna molestia, como vamos a ver más adelante. En fin, entonces les menciono, la colágena es un tejido vivo que remodela constantemente y le da fuerza y resistencia a esa caja de aponeurosis que les decía. Esa colágena se está destruyendo y se está construyendo constantemente, y en los pacientes que han desarrollado hernia, se ve que esa colágena tiene una debilidad en cuanto a la elasticidad y le da más compliance o más elasticidad mayor del necesario. En alguna ocasión, por levantar cosas pesadas o hacer esfuerzos, esa colágena, que es como una liga, se puede romper y propiciar la formación de una hernia. Esto se ha visto en relación por algunas enfermedades que tienen efectivamente relación con esa colágena, como las que están mencionadas ahí, el síndrome de Marfan, de Ehlers-Danlos o defectos mesenquimatosos. Ustedes han visto las personas contorsionistas que se pueden voltear hacia atrás, que pueden mover las extremidades. Ellos tienen una colágena muy elástica y permite precisamente esa elasticidad de las articulaciones, donde también hay colágeno. En esos pacientes se ha visto mayor incidencia de hernia por esa relación que hay con la colágena. Algunas alteraciones como anemia crónica, pacientes que de alguna manera están sangrando y no se han dado cuenta, puede propiciar la hipoxia, como vimos. La baja de vitaminas también puede ser un factor, la desnutrición o la mala alimentación. Y a final de cuentas, hay unas enzimas que convierten los dos tipos de colágeno. El colágeno se está degradando y produciendo. Esa degradación y producción es gracias a estas proteínas, a esas enzimas. Las enzimas son unas proteínas que comen la colágena, pero también la forman. Y un defecto en esas enzimas es lo que se ha visto que es un factor de origen de las hernias. ¿Cómo se manifiesta? Ahora vamos a ver una cosa importante. ¿Qué es lo que siente el paciente? Como yo les mencioné, los médicos le decimos tumoración a cualquier bolita, y una bolita en el abdomen o abultamiento con crecimiento paulatino, sobre todo al momento de hacer esfuerzos, y que se reduce con el reposo y que aumenta con los esfuerzos, es lo que es una hernia. Este es el defecto, y al hacer algún esfuerzo aumenta la bolita. Ustedes se acuestan y desaparece. Y como no les da mucho dolor en un inicio, de hecho la mayoría no manifiesta dolor, se minimiza. Desafortunadamente, como dentro del abdomen hay un líquido que se llama líquido peritoneal, que sirve para que los intestinos se estén moviendo, ese líquido en ese agujero pues va propiciando que cada vez que puje se vaya haciendo más grande y más grande la hernia. Y llega a haber unas hernias muy importantes, como vamos a ver más adelante.
Como les mencionaba, el dolor puede ser muy efímero y manifestarse solo con los esfuerzos. Y el crecimiento puede ser paulatino y a veces imperceptible, y lo va uno minimizando. Hay algunos factores, como les mencionaba, que pueden incrementar la posibilidad de hernia. Si tiene uno esa bolita, no le hace caso y es fumador, va a aumentar consistentemente. Si uno tiene esa bolita y está subiendo de peso, va a aumentar y va a crecer de manera importante esa hernia. A mayor edad puede haber una mayor predisposición y mayor crecimiento de la hernia. Y como les mencionaba, los embarazos por aumento de volumen de la cavidad abdominal. Hay algunos factores que no son realmente relacionados con cuestiones médicas, sino puede ser cuestiones ya de la vida diaria, como por ejemplo el metabolismo retardado. Al no hacer ejercicio, el metabolismo tiende a ser más lento, puede haber estreñimiento y eso puede propiciar la aparición y la formación y el crecimiento de una hernia. Además, situaciones como ascitis en pacientes que tienen enfermedades hepáticas con producción de líquido, eso se le llama ascitis, se está produciendo líquido y está aumentando la presión dentro del abdomen y favorece el crecimiento de una hernia. Tumores y el sedentarismo. Uno de los cirujanos más destacados en relación con la anatomía de las hernias fue el doctor Ashley Cooper, quien en 1804 definió como que la causa de las hernias era precisamente la disparidad entre la presión visceral hacia la pared y la resistencia de esa aponeurosis de musculatura, con el rompimiento de esas fibras y la aparición de una hernia. Ese tal vez fue el primer hito importante en relación de la aparición de las hernias. Hay otros factores a considerar, como por ejemplo pacientes que tosen después de una cirugía, es muy factible que vayan a desarrollar una hernia. Enfermedades prostáticas por el hecho de estar pujando para ir a orinar. Medicamentos, los antiangiogénicos usualmente son para tumores. Cirugías frecuentes que se están haciendo para la reparación de las hernias. Entre más grande el tamaño de la hernia, más probabilidad de que pueda volver a presentarse la hernia. Y las cirugías de urgencia. Si se opera de urgencia, pues es muy probable que le vuelva a aparecer su hernia. Pero ¿cómo podemos entonces saber si tenemos una bolita? ¿Cómo podemos verificar que efectivamente tenemos una hernia? Pues hay que acudir con el médico. Puede ser médico general o canalizado ya a un cirujano. Los cirujanos generales y los cirujanos de hernia somos los que atendemos este tipo de problemas. Ahí en el consultorio hacemos un interrogatorio tratando de explorar estas situaciones que les mencionaba y una revisión clínica. En la revisión clínica, pues siempre tenemos que revisar la bolita e intentamos regresarla, aunque puede ser a veces un poco molesto. Ponemos al paciente en reposo y si regresa, entonces hacemos el diagnóstico. Algunas veces podemos tocar a través de la piel el agujerito con el dedo, un guante, y le pedimos al paciente puje, y entonces aparece la bolita y la hernia. ¿Ok? Bien. Pero para poder corroborar esa situación, tenemos que utilizar algún método de gabinete, como puede ser un ultrasonido o una tomografía. Hay ciertas indicaciones para cada uno de ellos. Usualmente los casos más leves utilizamos el ultrasonido o los casos menos complejos. Los casos un poquito más complejos usamos tomografía porque hay hernias que ya son muy grandes que utilizamos otras técnicas para poder repararlas, como la utilización del Botox o insuflar el abdomen o poner expansores o utilizar algunas otras estrategias en las cuales la tomografía nos sirve importantemente. En la tomografía alcanzamos a ver el saco herniario, el orificio, el contenido. Y en el ultrasonido, como vemos aquí, únicamente nos dice que es un globito con un agujerito, pero se puede utilizar para casos más leves que no requieran un tratamiento más especializado. La cirugía de hernia realmente en la actualidad ha desarrollado muchas estrategias. Les puedo mencionar que hay 16,000 formas de reparar una hernia
dependiendo de varios factores que vamos a ver más adelante. Aquí hay algunos ejemplos de hernias. Este es hernia inguinal en el abdomen, hernia inguinal también, donde protruye el intestino, hernia umbilical y hernias en el abdomen, que pueden ser muy, muy grandes, que son un poco más complejas de poder reparar. Esta es una hernia en el ombligo. La quise poner aquí porque a veces simplemente no protruye nada, se ve un hoyito y entonces dice, no, mi ombligo está bien. Pero cuando le pedimos que puje, pasa esto. Sale una tumoración, una bolita, y eso es indicativo de una hernia y requiere tratamiento. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones de una hernia? La hernia, si no nos da dolor, difícilmente en nuestro medio, en México, hemos visto que sobre todo los hombres, nos cuesta más trabajo ir con el médico y pues lo vamos dejando, pero esto puede tener sus consecuencias y pueden ser graves. Una de estas complicaciones es que se encarcele. ¿Qué quiere decir que se encarcele? Que ponemos el globito y entonces ya, aunque lo pongamos en reposo, el paciente ya no se le regresa, porque el cuellito del orificio está más pequeñito que el globo. Y entonces lo que está dentro se atora y ya no regresa. Esta es una situación que nos hace ser urgentes para reparar su hernia. Puede haber dos situaciones. Encarcelada es que nada más esté así y no se regrese, pero la piel sea de características normales y el paciente coma y haga sus necesidades. Pero cuando lo que está dentro del saquito, que por lo regular es intestino, empieza a sufrir porque el cuellito está más pequeñito y la irrigación que le llega a los intestinos empieza a sufrir y empieza a llegar menos irrigación, menos sangre, porque está apretado el saco, entonces empieza a morir el intestino, se llama necrosis del intestino y esa es una urgencia prioritaria, valga la expresión, es una urgencia importante para operar al paciente, porque si no puede tener complicaciones muy, muy graves, como que requiera resección de intestino. Si ese intestino, estando atrapada el asa de intestino, se rompe, puede provocar algo que se llama peritonitis localizada o generalizada y puede tener complicaciones muy, muy severas. Entonces, gracias a todos estos profesores con los que muchos de ellos tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos y Canadá y algunas veces en Europa, se desarrolló un tratamiento más eficiente para la corrección de las hernias. Este es un caso muy especial en donde una paciente que tenía un defecto congénito de la columna y por una cirugía a nivel del riñón apareció una hernia. Esta es una hernia muy, muy grande, incluso la piel ya se ve que está muy retirada. Fue complejo repararla, pero así es como debe de quedar. La bolita debe de desaparecer completamente y quedar completamente cerrado. A pesar de que el paciente puje, ya no debe haber dolor y debe tener una recuperación paulatina. Hay una manera de ir diciéndole al paciente, hay ejercicios, hay acciones que puede uno tener. Cuando me llegan al consultorio pacientes y me dicen, oiga, doctor, ¿y voy a poder hacer mi vida normal? Sí, la cirugía le brinda que pueda volver a hacer lo que usted, si es corredor de autos, si es futbolista, basquetbolista, si tiene levantador de pesas, su recuperación puede ser completa. Nada más debe haber una secuencia para la recuperación y seguir las indicaciones del cirujano. Para reparar una hernia, bueno, pues como es un agujero, pues hay que tapar ese agujero. Ese agujero se tapa con una malla y hay básicamente dos maneras de realizarlo, que es cirugía abierta o cirugía laparoscópica, como vamos a ver más adelante. Son dos estrategias que se han ideado para la reparación de las hernias. Aquí vamos a hablar así en forma general, por obviedad del tiempo, y vamos a comparar las dos. La cirugía abierta es una herida en la región donde está la hernia. Aquí es una región de la ingle. Y se alcanza a ver aquí la heridita. Es una herida de 5 a 7, 8 centímetros por donde se regresa el globo. Lo que se hace es regresar el globito y tapar el hoyito con una malla. ¿Cómo se hace?
con la reparación de las llantas, la vulcanización. Ahorita vamos a ver ese proceso. Bueno, entonces, esta es abierta. Y la laparoscópica es a través de orificios pequeñitos. Alguna gente lo conoce como láser en el argot público o como endoscópica, pero es básicamente la laparoscopía. Por estos 3 hoyitos pequeñitos de menos de 1,5 cm, aquí los ven, 1, 2 y 3, por aquí se puede reparar y por aquí se pone la malla. Hay algunas diferencias. El tipo de anestesia en la cirugía abierta por lo regular es anestesia regional. En la cirugía laparoscópica es por lo regular general. Hay ciertas situaciones que puede obviarse, pero por lo general es así. ¿Por qué? Porque para poder reparar la hernia, para poder tapar el hoyito y meter la malla por dentro, se tiene que insuflar al paciente, se le tiene que introducir un gas, CO2, para poder trabajar, porque si no, el abdomen se cae y no nos deja trabajar, entonces tenemos que expandirlo de alguna manera. Y por eso la anestesia general. Se ha mencionado en algunos estudios de investigación, se ha visto que la laparoscopía tiene menor dolor. Hay una escala que se llama escala de visual análoga, en donde se mide el dolor es subjetivo, de 0 a 10, 0 es no dolor y 10 es el dolor más importante. Y en pacientes con cirugía abierta, el dolor en el primer día del posoperatorio es de 3 a 4, y en el de la laparoscopía es de 2 a 3. O sea, realmente es poca la diferencia, influye mucho la sensibilidad del paciente, pero se ve que la tendencia es que en la laparoscopía sea el dolor menor. Otro factor importante que sí se ha visto con mayor impacto es que en la laparoscopía el paciente tiende a recuperarse más rápido. En algunos pacientes, por ejemplo, me preguntan, ¿cómo voy a recuperar? Un ejemplo muy básico es, lo operamos un viernes y a lo mejor el miércoles en la cirugía laparoscópica ya puede manejar su auto y a lo mejor en la abierta en unos 8 días. Ese podría ser un parámetro para que se evalúe la recuperación. Y los cuidados, bueno, los cuidados de las heridas realmente son parecidos, aunque por esta herida en la abierta, que es un poco más grande, podría tener algunos cuidados mínimos un poquito mayores. Esas son algunas de las diferencias entre cirugía abierta y laparoscopia. Hay hernias familiares, como en este caso en una tribu de África, donde pues las hernias son extremadamente grandes. Mire, si no se atienden, pueden llegar a este crecimiento súper importante. Las hernias se tratan con mallas, se pone una malla por dentro para evitar que ese agujerito vuelva a aparecer y que por ahí ya no protruya el intestino ni el globito. Se han diseñado muchas mallas, les digo que hay 16,000 maneras más o menos, y de diferentes tipos, calidades. Nosotros los herniólogos usualmente decidimos qué material vamos a ocupar durante la cirugía dependiendo de las condiciones propias que se vea durante la cirugía. Y parece ser que ese es el factor más importante para una buena recuperación. Hay un principio físico de Pascal en donde es equiparable la reparación de las hernias a una vulcanización de una llanta, para que lo entiendan mejor. Una llanta, una ponchada de una llanta es un agujero en la llanta. Lo que hace el señor que repara las llantas, pule la parte interna un poquito más grande del orificio, le pone un parche más grande y la misma presión de las libras de aire detiene el parche. Es algo parecido a lo que hacemos. Es el mismo principio físico. Nosotros ponemos la malla por dentro, más grande que el orificio, y eso impide que se presente la principal complicación de las hernias. ¿Cuál es la principal complicación? Pues que vuelva a aparecer, porque requeriría de nuevo cirugía. Se dice que operarse con manos expertas que se dedican a hernia, la posibilidad de que vuelva a aparecer la hernia disminuye. Aunque en la actualidad la eliminación total de que vuelva a aparecer realmente es muy poca. Casi no se ha logrado erradicar completamente la aparición. En la recuperación, unas preguntas que son frecuentes que me hagan es, ¿la cirugía es dolorosa? Ya, obviamente es una cirugía, es dolorosa, pero es un dolor muy controlable, muy tolerable, incluso en algunas ocasiones ni aparece. Antes, el tratamiento de las hernias, como era un hoyo, lo que hacíamos era coser el hoyito.
y cerrarlo. Pero esto provocaba tensión a nivel del donde ponía uno las costuras y esto ocasionaba mucho dolor porque los músculos estaban contracturados y a veces los pacientes duraban incapacitados hasta 3 semanas y duraban internados hasta 4 o 5 días. Una de las bondades de este tipo de reparación con la malla es que puede ser ambulatoria, se opera en la mañana y se ve en la tarde, y la recuperación se disminuyó muy importantemente. ¿Cuántos días debo recuperarme? Esto varía realmente en relación al trabajo que requiere el paciente, pero ya les mencionaba, en forma general, 3, 4 días pueden manejar su automóvil. ¿Qué riesgos tiene este tipo de cirugía? Realmente los riesgos que son inéditos a todos los procedimientos, que puede ser sangrado e infección. Y realmente la probabilidad es mínima, menos del 1%, aunque esto va a variar dependiendo del paciente, si toma anticoagulantes, si es hipertenso, si es diabético, la edad. Para poder operar al paciente siempre tenemos que hacer unos estudios preoperatorios y una valoración preoperatoria, y eso nos da una idea de cuáles son las condiciones del paciente. Yo siempre les digo a los pacientes que una cirugía es como un vuelo de avión. Hay que planear el despegue, el vuelo y el aterrizaje. El despegue, pues, es la valoración preoperatoria, los estudios, la evaluación clínica. El vuelo es la cirugía y el aterrizaje es la recuperación, para que tengan más o menos una idea de lo que se trata. Entonces, en general, esto es lo que requieren las hernias. ¿Me pasas el video, Pablo? Aquí les voy a mostrar en Médica Campestre. Este es el brazo robótico para cirugía laparoscópica. Disponible aquí en Médica Campestre. Ok, gracias, Pablo. Este es un brazo robótico que tenemos aquí en Médica Campestre y que nos ayuda importantemente en tener una mejor técnica, una mejor recuperación y una mejor cirugía para los pacientes de hernia, porque al estar la hernia, ha- hagan de cuenta que el abdomen es una cavidad, es una casa, es un cuarto, y la hernia estaría en el techo. Y nosotros estamos a nivel, eh, eh, a nivel del piso y tenemos que reparar la hernia hacia el techo. Entonces, con los instrumentos, la laparoscopía convencional, es un poco difícil poner las suturas y colocar la malla porque tenemos que hacer movimientos ergonómicos un poco complejos. Pero con el brazo robótico esto se vuelve muy sencillo porque simplemente ubicamos, si se fijaron la puntita del instrumento da vuelta completamente sola, se opera como un joystick y da completamente. Eso facilita tremendamente y eso nos abrió las puertas a reparar eh, defectos. Por ejemplo, hay algo que se llama diástasis de rectos en pacientes que tienen embarazos grandes, en donde se abre precisamente los músculos y se le ve como un chichoncito. Entonces, se puede hacer incluso estético, porque las heridas son pequeñas y por ahí se puede reparar. De otra manera, tuviéramos que hacer una herida muy grande. Y esto ha facilitado importantemente. Es un avance muy importante aquí en la región, tener el brazo robótico. Entonces, es importante. Entonces, ya para concluir, el tratamiento de hernias, pues es cirugía en base a mallas. Hay muchos tipos de mallas, muchos tipos de fijar la malla, muchos tipos de dónde colocar la malla y eso depende de la experiencia y del expertise del cirujano para tener un mejor resultado. Pero a final de cuentas, la cirugía es muy benigna, es poco dolorosa y se recuperan completamente los pacientes para que recuperen sus actividades cotidianas. Les agradezco mucho la atención y estamos a sus órdenes si hubiera alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante y sobre todo lo novedoso de la reparación de las hernias con este brazo robótico. Como usted lo dijo, es el único en la región y justamente tiene ciertas bondades. A diferencia del Da Vinci, no es tan costoso, no es específicamente las mismas funciones del Da Vinci. Este es mucho más accesible para la cirugía laparoscópica y tiene muchísimas bondades. La recuperación sobre todo es una de ellas. Exacto. Doctor, si me permite, por aquí vamos a... Adelante, adelante, doctor. Sí, no, te decía, qué bueno que lo mencionaste. No me quise meter mucho en costos, eso ya tendrá que ser con pacientes, pero a diferencia del Da Vinci, que es más costoso, más difícil, requiere un entrenamiento, igual el brazo robótico, pero lo tenemos actualmente en Médica Campestre
y con resultados muy buenos en cuestión de estética, recuperación, dolor. Ha sido un verdadero placer operar con el brazo robótico. Okay. Perfecto, doctor. Muy bien. Pues si me lo permite, doctor, vamos a hacerle algunas preguntitas que nos están haciendo aquí los participantes. Justamente nos pregunta Ana. Dice, doctor, tengo 2 hernias, una umbilical de 3 centímetros y una inguinal. Tengo miedo a operarme porque siempre tengo rechazo al material quirúrgico. ¿Qué materiales modernos existen que eviten o que me puedan prevenir de un rechazo? La posibilidad de rechazo con los materiales protésicos, llámese mallas, realmente es mínimo. Los casos reportados en la literatura han sido anecdotarios. A veces los pacientes confunden un poquito, bueno, ellos ignoran eso realmente. Cuando un paciente es operado de hernia y la malla se expone o se infecta, muchos de ellos dicen es que tuve rechazo y realmente fue otra situación la que se presentó. Pero el rechazo como tal, una alergia a las mallas es extremadamente rara. Sí se ha presentado, pero es rara. Y es en pacientes que tienen sensibilidad y alergias a medicamentos o a implantes, etc. Las mallas están hechas en su mayoría por materiales, muchos de ellos derivados del petróleo, el prolene, que son inertes, o el Gore-Tex. El Gore-Tex es con lo que se hacen los trajes espaciales. Y hay en la actualidad incluso mallas absorbibles que se pueden absorber, el paciente las puede integrar. Y dentro de estas mallas hay muchas variantes, pesadas, medianas, ligeras, en relación a la cantidad de tejido y de implante que se pone. Entonces, realmente es muy seguro, la posibilidad de alergia es baja y pues habría que platicar con Ana para poderle explicar su caso en especial y aclararle que no es tan frecuente la situación del rechazo. Se puede operar bien, sin problema. Incluso en algunas circunstancias, cuando la hernia umbilical es pequeña, menos de 3 centímetros, puede obviarse la colocación de malla. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Doctor, la alimentación justamente influye mucho. El subir de peso es un factor de riesgo. Y nos pregunta Francisco, doctor, ¿qué debo de incluir en mi dieta para evitar las hernias? En la actualidad todavía no hay una vitamina o proteína que sustituya al colágeno, ni tomado porque no es difícil que pueda llegar al área habiéndolo ingerido, ni inyectado, ni nada. Lo que se recomienda es una dieta sana, básicamente con carnes blancas, fruta y verdura. La colágena se encuentra sobre todo en las proteínas de origen animal, pero no porque coma muchas proteínas va a tener más colágeno. Desafortunadamente, todavía no se encuentra la manera de que algo que se ingiera pueda llegar a la pared abdominal. Lo que te aconsejaría ahorita es vitaminas, sobre todo. Vitaminas, hay vitaminas de acuerdo a tu edad y eso puede sustituir perfectamente y minimizar el impacto que pudiera presentarse una hernia. Perfecto, doctor. También nos pregunta Antonio, relacionado más o menos a esto, que si se debe de bajar de peso antes de la cirugía y cuántos kilos sería lo recomendado. Efectivamente, lo ideal es que el paciente bajara de peso, tratar de estar más en el peso ideal, porque incluso la cirugía es más rápida y más fácil, incluso menos costosa, cuando el paciente tiene un mejor peso. ¿Cuánto? Bueno, así en forma general, lo que debe pesar en una persona es lo que mides arriba del metro en centímetros, más o menos 5 kilos. ¿Qué quiere decir esto? Si tú mides 1,70, debes pesar 75 o 65 kilos. Si tú mides 1,60, 65 o 55. Eso sería más o menos el peso ideal para llegar y poder operarte una hernia, aunque hay circunstancias en que el paciente definitivamente no puede bajar de peso, le cuesta mucho trabajo. Y una cosa, nosotros como médicos le digamos, pues haga ejercicio,
muévase, actívese. Pues sí, pero la hernia no me deja mover, doctor, ya me incapacita. En ese momento, pues hay que proceder a reparar la hernia, si no, no va a poder bajar de peso. En esos casos hay que valorarlo. Pero en general, el bajar 5 kilos, 4 kilos sería excelente para una mejor cirugía. Perfecto, doctor, muchas gracias. Susana nos pregunta, doctor, ¿realmente son útiles las fajas deportivas? Y si es así, ¿cuáles nos recomienda? Ok, las fajas, ya cuando, si tú ya, Susana, si tú ya tienes una hernia y alguien te recomienda una faja, realmente lo único que estás haciendo es retrasar tu tratamiento, porque no vas a parar la formación de esa hernia, ni vas a evitar las complicaciones. Y lo único que va a hacer es retrasarlo. Nosotros a veces utilizamos fajas en situaciones muy especiales, que un paciente tiene una hernia, no se ve tan compleja y tiene que viajar a Europa. Pues tiene que usar su faja y regresando, cirugía. O pacientes que es prohibitivo operarlos, por ejemplo, que son cardiópatas, que son infartados, que tienen una enfermedad muy grave, hay que evitar la cirugía porque puede suceder y entonces son tratamientos conservadores, pero de ninguna manera es el tratamiento de elección. Tal vez lo más frecuente es que las personas a veces deciden esperarse algunos meses por situaciones familiares, de trabajo, de dinero, y lo que se recomienda son bragueros, así se llaman, sobre todo para las hernias inguinales. Y eso detiene un poquito las molestias sobre todo, pero no va a evitar las complicaciones ni va a evitar que siga creciendo la hernia. Eso lo hacemos cuando ya el paciente hizo el compromiso de que se va a operar a determinado tiempo. Si no, no recomendamos. Perfecto, doctor, muchas gracias. Edna nos pregunta, doctor, buenas tardes, tengo una hernia umbilical como de 3 centímetros por el embarazo. Mi ginecólogo me dijo que es probable que con la cesárea se haya corregido y no es necesario operarme. ¿Cómo podría saber, Edna, doctor, si esta hernia quedó ya cerrada? Ok. En ese caso, Edna, sería muy bueno hacer un ultrasonido de la región de pared abdominal, así se llama, y evaluar el defecto. Efectivamente, los ginecólogos y las hernias incisionales son más por cesáreas, precisamente. Ellos reparan a veces los defectos cuando lo encuentran, lo reparan, lo suturan. Algunos de ellos no usan malla y esto puede propiciar que vuelva a aparecer. No en todos los casos. Y en algunos casos sí llegan a repararlas. Para estar completamente seguro, un ultrasonido y una evaluación clínica por el cirujano. Perfecto. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Bueno, Lisbeth nos pregunta, buenas tardes, doctor. Disculpe, para una hernia yatal, ¿cuál sería el tratamiento y el tiempo de recuperación? Ok. Las hernias yatales son unas hernias que se encuentran precisamente en el diafragma, por donde pasa el esófago. El esófago queda arriba y una parte del esófago queda abajo del diafragma. El diafragma es el músculo que sirve para la respiración. Y un orificio ahí puede propiciar que el estómago se suba hacia el tórax. Entonces lo que hay que hacer es bajar ese esófago, se le hace como una envoltura con el estómago al esófago y si el hoyito, ahí hay algunas técnicas quirúrgicas diferentes. Si el hoyito por donde pasa el esófago está muy grande, pues hay que ponerle una malla o ponerle una sutura. Es una técnica, lo preferible es hacerlo vía laparoscópica. La recuperación igual, se opera un día de internamiento y al otro día se puede ir a su casa. Y la recuperación es menos larga porque el hecho de que el paciente ya pueda comer bien sin molestias lo hace que se recupere más rápido. A lo mejor son 5 días de recuperación en su casa. Si su trabajo es de oficina, a lo mejor en unos 5 días ya podría ir a su oficina. Yo estoy operado de una funduplicatura, por cierto, de una hernia yatal,
y la recuperación es muy buena. Si tiene hernia tal, sí, sí le aconsejo que se opere. Es muy noble la cirugía. Se puede o no se puede poner malla dependiendo del defecto. Perfecto, doctor, muchas gracias. Isabel nos pregunta, ¿todas las hernias requieren cirugía o hay algunas que se pueden tratar de alguna otra manera, doctor? No, todas requieren cirugía. Eh, Todas requieren de cirugía. La gran mayoría se aplican mallas, si no es que el 100%, 99.100. Les decía que las hernias umbilicales a veces cuando son de menos de 2.5 centímetros, hay algunos autores en la literatura que han decidido no poner malla. En los niños hay una condición interesante. Los niños chiquitos, cuando menores de 4 años que tienen hernia umbilical, ahí sí los cirujanos pediatras, básicamente es campo de los cirujanos pediatras, han visto que se puede manejar conservadoramente poniendo un taponcito y algunos de ellos llega a cerrar, pero esperándose hasta los 4 años y estar vigilando lo de que no se vaya a complicar. Caso contrario, las hernias inguinales en niños. En esas sí, en cuanto se diagnostiquen, en cuanto se detecten, independientemente de la edad, ahí sí hay que operarlos. Pero en los adultos es cirugía, Muy bien, doctor. 100%. Ujú. Muchas gracias. Fernando nos pregunta, después de una cirugía de hernia, ¿hay actividad física que no voy a poder volver a hacer? Esto va a depender de la magnitud de la hernia, de las condiciones del paciente, si está obeso, si es hipertenso, si es diabético. Pero por el puro hecho de la cirugía de la malla, la perspectiva es que pueda hacer sus ejercicios. Hemos operado futbolistas, ya como vieron al final de la diapositiva, me gusta el automovilismo, soy ha sido corredor de autos. Hemos operado compañeros automovilistas corredores y regresan a hacer su actividad. Levantadores de pesas, futbolistas, beisbolistas. Nada más que tiene que llevar un proceso diferente al de los pacientes que no hacen esfuerzo, pero sí pueden recuperarse completamente. Perfecto, doctor. Martín nos pregunta, ¿cómo se decide entre una cirugía abierta y una laparoscópica para tratar una hernia, doctor? Okay. Hay algunas indicaciones, hay unas guías de la European Hernia Society en donde nos indican más o menos qué hacer. Pero sí, en general, las hernias primarias, las que son de primera vez, que aparecieron de primera vez, la opción de decidir entre abierta o laparoscópica, la efectividad puede ser comparable, abierta o laparoscópica. ¿Cuál es la diferencia? Por lo regular eso se decide entre el médico y el paciente en relación a sus enfermedades, en relación a su actividad física, en relación al costo y en relación a qué tanto rápido se quiera recuperar el paciente. Son aspectos así más o menos en general con los cuales se decide. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si un paciente es cardiópata y le afecta mucho que lo vayamos a llenar de aire, pues se prefiere hacerla abierta. Pero si es un paciente que es deportista y se quiere recuperar rápido, laparoscópica. Entonces, son varios factores, ya es cosa de individualizar el caso. Un punto importante, si hay una hernia inguinal que volvió a aparecer después de una cirugía que le hicieron abierta, ahí lo más indicado es vía laparoscópica, pero ya son casos especiales. Perfecto, doctor. Doctor, pues tenemos muchas preguntas. También justamente la gente le manda muchas felicitaciones. Gracias. Agradece Gracias sus a todos. respuestas. Le comentan que el tema estuvo muy adecuado, que lo entendieron bastante bien. Y lo más importante, doctor, nos preguntan que dónde pueden consultarlo para poder darle seguimiento a sus padecimientos. Ok, muchas gracias a todos. Es un placer, me encanta platicar de eso, como ustedes ven, me emociona mucho. Y traté, este globito me lo dio un paciente y me dijo, doctor, hágale así, le van a entender. Y creo que fue muy objetivo. Así Un es. paciente que operé de hernia precisamente. Bueno, estoy en especialidades de médica campestre, consultorio 14. Es donde antes era el hospital, donde primero fue el hospital, ahí son consultorios. Al otro lado de la cafetería Matilda, no es comercial, aunque sí me regalan mi café de vez en cuando. Ahí está el consultorio. Y el teléfono es 477-717-5690 y 477-717-5619.
Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias, doctor. Gracias. Un gusto haber estado con usted el día de hoy. Justamente, pues, fue parte de la conmemoración a nombre del Hospital Médica Campestre. Le vamos a hacer llegar el presente reconocimiento por su valiosa participación en el tema de hoy. Un tema muy interesante, tuvimos mucha afluencia y sobre todo es un tema que le interesaba mucho a la gente conocer. Doctor, nuevamente muchísimas gracias. Esperamos contar con su participación en futuros webinars. Cuídense todos y un placer. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias también a todos ustedes que nos acompañan a través de esta plataforma. No nos queda más que agradecer estos 150 episodios de la serie Salud y Felicidad. Todos ellos están dedicados para ustedes y por ustedes. Y justamente todo el equipo médico que ha participado y el equipo también no médico, que también, como saben, tenemos temas no médicos, justamente son personas altamente capacitadas y profesionales que vienen con todo el gusto a platicar justamente de una poquita parte de lo que ellos conocen. Entonces, esperamos seguir contando con toda su asistencia, con toda su participación. Esperamos tener más 150 webinars, a lo mejor el doble o el triple. El tiempo que nos dejen pues sería suficiente y adecuado, pero para mí sobre todo es un orgullo y un gusto estar con ustedes cada 8 días. Pablo, también te quiero agradecer por todo el apoyo que nos has dado tras bambalinas y pues justamente es por todos ustedes este trabajo. También quiero recordarles la revista Salud y Felicidad, que vamos en el número 76 de la serie, que podrán descargarla y compartirla a través de sus redes sociales e invitarlos la próxima semana. Tenemos un webinar también muy interesante. En el mes de septiembre se realiza un congreso aquí en la ciudad de León, Guanajuato, que se denomina Miradas Down. Justamente el objetivo es generar la concientización de las personas que tienen esta condición. Y justamente para ello nos va a hablar la doctora Lidia del Carmen Gómez Puente, nos va a hablar sobre qué es la red Down. Esta a lo mejor lo han escuchado en algunas redes sociales, lo han visto probablemente en algunos TikTok o inclusive en televisión. La doctora nos va a explicar qué es, en qué consiste y cómo podemos acceder a los servicios. Muchísimas gracias a todos. Doctor, nuevamente gracias. Gracias, Pablo. Gracias, y gracias a todos desde casa. Por aquí Pablo les puso las indicaciones para descargar su constancia.